buscar en Segunda de Corintios. Gloria a Cristo. Capítulo 1 de Segunda de Corintios. Dios bendiga, ¿verdad? Nuestros maestros, maestras, nuestros hijos que ya van a ir a la parte de abajo a recibir esas enseñanzas. Dios bendiga la vida de ellos porque el esfuerzo que hacen cada día es bastante, hermanos. Las hermanas que cuidan los pequeñitos y también las hermanas que preparan esas clases. Que el Señor les bendiga por el trabajo que cada día desempeñan. Amén. Vamos a estar leyendo Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 hasta el 6 vamos a estar leyendo. Gloria a Cristo. Amén. Y la palabra del Señor la leemos como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Padre, en esta hora te damos a ti la gloria. Te damos a ti la gloria porque solo a ti te pertenece, Señor. Oh, como el salmista lo decía. Oh Señor, que toda la gloria sea para ti, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Te pido, Señor, que en esta tarde, oh Dios mío, tú seas tomando el control de la palabra, Dios eterno. Oh, que esa palabra que voy a estar hablando, Dios mío, no sea siempre solo de mí, Señor, sino tu Espíritu Santo, Dios mío, ayudándome, Padre. Habla a través de mis labios, oh Dios eterno. Consuélanos, oh Dios mío, en nuestros sufrimientos, en nuestras aflicciones, porque tú eres el Dios de toda consolación, Padre eterno. Y solo a ti te daremos toda la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Déjeme contarle una anécdota. Se cuenta la historia, ¿verdad? O la anécdota, no sé si será real, pero da al tema. Había un pastor de una iglesia, ¿verdad? Con su pequeño hijito, un niño de 11 años, con el que cada domingo acostumbraba, antes del servicio del domingo, ir por el pueblo donde estaban e ir a repartir, ¿verdad?, tratados para invitar a la gente a la iglesia. Y hubo un domingo que se levantaron, pero el clima no estaba como para salir e ir a dar los tratados como de costumbre lo hacían. Se había venido la lluvia, estaba frío. Entonces, pero el niño se levantó como de costumbre y le dijo a su padre: ya es hora de ir, papá, a entregar los tratados, a invitar a la gente para el culto. Pero el papá le dijo: no, hijo, esta vez no vamos a ir porque el clima está muy frío y no podemos salir así. Lo vamos a dejar para el próximo domingo. Pero el niño le dijo: no, papá, no podemos. Dámelo, si yo solo voy a ir y voy a repartirlo. Entonces el niño salió y iba a las personas, a las pocas personas que encontraba en la calle, le daba un tratado y le invitaba a la iglesia. Pero ya cuando el niño le quedaba un tratado, iba a regresarse y se volvió, y la primera casa que miró fue y la tocó y no hubo una respuesta.
Pero había algo que le decía que insistiera y volvía a tocar y nada. Hasta que por fin alguien bajó. Y el niño le dijo, salió una señora, una anciana ya. Y le dice, señora, perdone que la moleste, pero he llegado porque quería darle este tratado. Quiero decirle que Dios le ama. Y quiero que lea lo que dice aquí y la invito a la iglesia. Y ahí está la dirección. Y Dios la bendiga. Y se fue el niño. Ese domingo en la tarde, después del culto, el pastor dice, ¿hay algún testimonio acá en esta tarde? ¿Alguien que tenga un testimonio para Dios? En la parte de atrás se levanta una señora y dice, yo tengo un pequeño testimonio. Yo soy una mujer viuda, estoy sin trabajo, tengo muchas deudas y estaba desesperada y sentía que ya no había salida para mi situación. Entonces me dispuse esta mañana, subir y preparar una soga para quitarme la vida porque sentí que ya no había una solución. Pero cuando yo estaba a punto de hacerlo, el timbre de la casa sonó y casi nadie me visita. No tengo nadie que me visite, pero por alguna razón había alguien que estaba insistiendo en la puerta. Entonces dije, bueno, voy a regresar y voy a ir a ver quién es el que está en la puerta. Y en la puerta estaba un pequeñito que me dio un tratado diciéndome, señora, quiero decirle que Dios la ama. Y eso cambió todo. Leí lo que decía y entendí que había una oportunidad para mí en la vida. Gloria al Señor. Aquel papá de aquel niño empezó a llorar y bajó del púlpito y fue y abrazó a su niño, a su hijito, que Dios lo había usado para salvar un alma de la condenación ese día que él había decidido no salir, pero que aquel niño decidió salir y predicarle a alguien que Dios salvó en ese momento y no se fue al infierno, porque aquel niño decidió ir a hacer la gran comisión. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde tengo el tema: Jesús está en medio de tu aflicción. Gloria a Dios. Jesús está en medio de tu aflicción. Si yo le preguntara a uno por uno de los que están esta tarde en este lugar, ¿qué le aflige? ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su tribulación? ¿Qué es lo que a usted lo tiene desalentado en este momento? Yo sé que el tiempo no nos alcanzaría, porque todos padecemos diferentes situaciones en la vida y unas más grandes que otras. En el diccionario me voy y busco la definición de aflicción. Se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece como la solución para ese sentimiento. Aleluya. Es temporal porque nosotros somos temporales en esta tierra. El apóstol Pablo siempre en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16, nos habla unas palabras tan maravillosas que si las tomamos en cuenta cuando estamos pasando ese problema, esa situación, nos sirven de consuelo. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y todavía vuelve a recalcar y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, esas, hermanos, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Aleluya, esas palabras nos consuelan. Porque cuando él estaba hablando estas palabras, estaba pasando momentos difíciles. El apóstol Pablo había pasado tanta situación por amor al evangelio, por amor a la predicación. Y nosotros, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, hay un proceso. Y desde ese momento que venimos, vamos a pasar diferentes situaciones en la vida. Ninguno está exento de pasar angustias, aflicciones, tribulaciones, lo que sea, porque estamos en un mundo temporal, pero que es en un mundo que está lleno de tanta situación. De ahí que Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo Jesús, amado hermano. Él no dijo: no van a padecer. Si vienen a Cristo, si vienen a los pies de Cristo, hasta ahí se terminaron los problemas. No. A veces los problemas se vuelven más fuertes cuando venimos a los pies del Señor. De ahí que a veces decimos de la alabanza: si el mundo en vez de rosas te da espina, el Señor en rosas todas cambiará. No, no es así. La vida del cristiano también va a tener sus altos y sus bajos. Porque Jesús lo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero ahí hay un pero. Pero dice la Biblia: pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Si Él está con usted, amado hermano, aunque esté en medio de la angustia, en medio de la tribulación, Él lo va a ayudar. Él lo va a ayudar, aleluya, a sobrepasar cualquiera la situación. Escuchaba el testimonio yo de un padre, de unos padres que habían anhelado un hijo por mucho tiempo, como quizás muchos de los que aquí han estado. Si no miran a nuestra hermana Yancy, a nuestra secretaria de la iglesia, es porque acaba de tener a su niña, amén. Porque ya Elías ya nació. Esa niña es un milagro, es una respuesta de Dios. Por mucho tiempo miramos a nuestra hermana pedir esa niña, por mucho tiempo pasar angustiada, quizás porque sentía que la respuesta no llegaba. Pero un día el Señor habló y esa promesa se cumplió, porque Dios es un Dios de promesa, y cuando Él promete algo, Él lo cumple, amado hermano. Pero estos padres cuentan que habían luchado desde que habían hecho un plan, y ellos decían: si nos casamos en tanto tiempo, va a pasar tanto tiempo y luego pues vamos a tener nuestro primer hijo. Porque a veces esos son los planes que hacemos cuando nos casamos, ¿verdad? Pero resulta que pasaba el tiempo y no pasaba nada. Llegó un día que la esposa le dijo: creo que estoy embarazada, siento algo extraño. Y entonces dice que se hizo las pruebas y salió positivo, que sí estaba embarazada. Estaban felices, estaban contentos. Pero pasaron como 2 meses y luego ella sentía algo extraño y le dijo: siento algo raro. Los síntomas que en algún momento experimenté, ya no los siento. Entonces decidieron ir al doctor, y lo que había sucedido era que el bebé había dejado de latir, se había parado y se había convertido en un aborto. Yo me identifico con esa historia, con ese testimonio, porque a mí me pasó exactamente eso. Mi primer embarazo, yo aún estaba en El Salvador, y estamos viviendo, hermanos,
hermanas, tiempos de tanta cosa, que ahora se levantan tantos grupos, el feminismo, que se levantan aquellos que están por los derechos de los homosexuales, y luego las mujeres que dicen mi cuerpo es mi cuerpo, me pertenece a mí y yo tomo las decisiones que quiera porque es mi cuerpo. Y para una persona como la que promueve el aborto, como para la que es normal que por un embarazo no deseado matar a un bebé, podría decirle: ¿de qué te preocupas si es solamente un embrión que está iniciando, no tiene sentimiento, no tiene nada? Pero el Señor, cuando el profeta o el salmista decía: mi embrión vieron tus ojos. Y aún al profeta Jeremías le decía: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Dios tiene un plan por cada niño, aún desde el momento de la concepción. Y entonces, pero Dios sabe lo que hace, y a veces uno no lo logra entender quizás en su momento, pero Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios nosotros no decidimos, Él es el que decide. Y yo sé que aquellas que somos madres o las que han pasado por una situación como la mía, porque yo sé que son muchas las que han pasado, y yo sé que hay otras hermanas que han pasado un momento aún más duro que ese. Pero en medio de esa aflicción y en medio de ese dolor, ahí estaba el Señor con ellas para darle la fortaleza. Pero esta pareja comenta que cuando le dijeron que había, porque cuando se habla de eso, de que el bebé deja de latir, hermanos, lo que sucede es que está el embarazo. A mí me pasó de que se me terminaron los síntomas, como dice. Yo vomitaba todos los días, y hubo un momento que dejé de vomitar, dejé de sentir, y me pareció extraño, y cuando fui al doctor me pasó eso. El bebé sigue el embrión ahí dentro, pero ya no tiene latido el corazón. Entonces el médico lo que recomienda es un legrado. Hay que sacarlo, porque si no se saca viene a convertirse en un peligro para esa mujer. Amén. Entonces cuando ellos van, le dice el doctor: esto tienes que sacar, porque si lo dejas ahí va a ser un peligro. Pero ellos, en aferrarse a la fe, le decían: vamos a orar, porque Dios es capaz de darle vida a ese bebé que está dentro de ese vientre. Entonces le dice: ok, una semana es lo más que pueden hacer, porque puede ser peligroso. Y pasó, y él oraba y le decía a los familiares: oren por nosotros, ayúdenos, que yo sé que Dios le puede dar vida a este bebé. Pero cuando fueron nuevamente al médico, les dio la respuesta de que no había vida y que era necesario sacarlo. Entonces ahí se terminaron las esperanzas que tenían. Y a veces, hermano, quizás nosotros como seres humanos, por consolar al otro, ¿verdad?, a veces cometemos muchos errores, ¿verdad? Y podemos decirle a una mamá en ese momento que ha perdido un niño: no te preocupes, te puedes volver a embarazar. Pero uno no está pensando en ese momento en embarazarse. Uno está pensando en el dolor. Está pensando en ese chiquito. Sí, quizás después Dios le va a dar, pero para una madre eso tiene significado, hermanos. Entonces, quizás a veces en nuestra ligereza, por ver de consolar a la persona que está pasando, le decimos: Dios le va a dar otro hijo, no se preocupe, estaba empezando, no tenía razonamiento, y podemos decir muchas cosas, y eso lo que a veces atrae es más dolor a la persona que está pasando el problema. Entonces a veces también tenemos que tener ese cuidado cuando nos acercamos para ayudar con palabras a alguien. Aleluya.
Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, encontramos una historia bien maravillosa. La historia de Lázaro, de Marta y María. La Biblia nos cuenta que ellos eran amigos de Jesús, que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y María. Entonces llega un momento que Lázaro enferma y ellos vivían en Betania. Betania, ese lugar se convertía en el lugar que Jesús visitaba. Como quizá cuando Jesús quería salir, ¿verdad?, del murmullo, porque Jesús siempre estaba siendo seguido por mucha gente que quería oírlo, estaba haciendo milagros. Pero había un momento en que a lo mejor Jesús necesitaba descanso. Entonces, ¿qué mejor lugar que ir a Betania, donde estaba Lázaro, Marta y María, que lo recibían? Que Marta preparaba la comida, que María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Entonces vemos, hermanos, que Lázaro enferma. Lázaro enferma y era una enfermedad grave. Y entonces sus hermanas, Marta y María, le mandan a avisar a Jesús. Y le dice: Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Ve usted que ni siquiera le dice Lázaro está enfermo, le dice el que tú amas. Porque lo amaba, hermanos. Entonces van a Jesús y él, dice la Biblia, que se quedó 2 días más. Y si nos ponemos a pensar en la idea de Marta y María, a lo mejor ellas pensaron: si le mandamos a decir a Jesús, Lázaro está enfermo, al no más que lo sepa, ella que es su amigo y lo ama mucho, va a venir corriendo y lo va a sanar. Porque habían visto todo lo que Jesús había hecho. Ellas habían visto los milagros que Jesús había hecho, que Jesús había sanado a los ciegos, que había levantado a los paralíticos. Habían visto milagros y aún sanar a parte de aquellos que parecían ser enemigos del pueblo, como aquel siervo del centurión, de aquellos que oprimían al pueblo. Pero Jesús había sanado al siervo de ese centurión. Entonces, la idea lógica de ellas pensaron: Jesús va a venir y mi hermano va a sanar. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Entonces, hermanos, vemos aquí a estas mujeres esperando la respuesta del maestro. Y para Dios el tiempo no existe. Esta tarde yo hablaba en la clase con los jóvenes y estábamos hablando: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en tu vida? Y yo les hablaba de que Dios es un Dios eterno, que para Dios el tiempo no cuenta. En nosotros, en nuestro mundo existe el tiempo, pero para Dios Él es eterno. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él sigue siendo Dios. Entonces, a veces nosotros queremos que el momento que oramos, que clamamos, que la respuesta sea instantánea. Que cuando venimos y le decimos al Señor, haz el milagro, lo haga en ese momento. Entonces podríamos decir que el Señor llegó tarde a donde estaba Lázaro, porque no llegó en el momento que las mujeres esperaban que llegara. Pero el Señor tenía un propósito más grande. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Él sabía lo que iba a hacer. Cuando leemos la palabra del Señor y nos vamos, hermanos, a estudiarla, encontramos a hombres que recibieron una promesa, pero para que esa promesa se cumpliera, tuvieron que pasar muchos años. Un ejemplo de ellos es Abraham. Abraham, el Señor le da la promesa de que iba a levantar una nación de él. Le dice: sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Él salió por fe, no sabiendo a dónde iba, y salió con su mujer. Todavía estaban jóvenes, aproximadamente tenían unos 75 años y él tenía 75.
Vemos que el Señor en un momento le dice: sal afuera, mira las estrellas del cielo, mira las arenas del mar, así va a ser tu descendencia. Pero había un problema, que Sara era estéril. Sara era estéril, y entonces dijo Abraham: ¿cómo va a ser esto? Entonces pasaban los años y pasaban los años, y ellos veían que no había una respuesta, que no salía embarazada Sara. Y nosotras sabemos que hay un tiempo para todo. Cuando cesa el tiempo de la mujer, ¿verdad? Cuando viene la menopausia, de ahí en adelante, solo el milagro de Dios es lo que puede hacer que una mujer se embarace. Entonces, si nos trasladamos a esa época, podríamos ver a Sara quizás decir: Dios mío, ya pasaron tantos años, ¿cómo va a ser esto cierto? Y de ahí el Señor se lo vuelve a decir, y llega un momento que Abraham dice que se arrodilló y se puso a reír. ¿Cómo, si ya mi mujer es una viejita, cómo va a tener hijos? Pero lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. 25 años esperaron, y en medio de ese proceso de esperar, llegó un momento que Sara se desesperó y le dijo: el Señor no nos contestó. Mejor llégate a mi sierva, a la que me ayuda, porque ella hacía lo que ella le decía. Entonces, pues Abraham, ¿verdad?, le obedeció a su esposa en ese caso, y nació su hijo Ismael. Como dicen, de una mala decisión ahora tenemos una guerra, ¿verdad?, en el Medio Oriente. Gloria al Señor. Pero el Señor, como la palabra lo dice y lo recalca, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que Él un día prometió, Él lo cumple. Gloria a Dios, Él lo cumple, amado hermano. En su vejez, 90 años de Sara, y nace ese niño. Pero fueron 25 años de espera. ¿Puede imaginarse usted esperar esa cantidad de años? Ejemplos de espera. José, ¿cuántos años tuvo que esperar José para que aquellos sueños que Dios le había dado se hicieran realidad? Cuando tiene los sueños tenía como 17 años. Sus hermanos lo desprecian, lo venden por una injusticia, va a dar a la cárcel, y de ahí sale al faraón. Pero para eso pasaron muchos años, entre 13 y 15 años. Era de 30 años cuando se presentó ante el faraón. Y vemos ahí, había un proceso. Quizás José dijo: todo quizás no era cierto, no se cumplen los sueños. Pero vemos la respuesta del Señor al final. Dios llega siempre a tiempo. Gloria al Señor. Entonces vemos al Señor que se queda 2 días. Después de 2 días el Señor dice: vamos a ir a despertar a Lázaro. Y los discípulos dijeron: Señor, entonces si está dormido, ya está mejor. Y dice el Señor, les habla claramente, le dice: no voy a despertarlos porque está muerto. Y entonces, hermanos, sale el Señor a casa de Marta y María. Nosotros sabemos el final de la historia. Cuando usted la lee, ¿verdad?, usted sabe que el Señor levanta a Lázaro. Pero Marta y María no sabían esa parte. Había una incertidumbre. Puede imaginarse usted a Marta y a María con su hermano muriéndose ahí, sin poder hacer nada, y decir: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué tarda en llegar? ¿Que no es su amigo, que no lo ama? Puede imaginarse la angustia, porque ellas tenían la esperanza puesta en que Jesús lo iba a levantar. Según la creencia en el pueblo en aquella época, el que moría después de 3 días de estar enterrado o de estar en la tumba, su alma andaba ahí, y era como que se podía hacer algo. Pero después de 3 días toda esperanza se perdía. Se había perdido toda esperanza.
Y si nos hacemos la pregunta, hermanos, ¿puede Jesús dejarnos sufrir aún amándonos? Aunque nos ame el Señor, aunque ame a alguien, ¿lo puede dejar sufrir? Y la respuesta es sí. ¿No es cierto que a veces escuchamos la frase, ¿por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Esa es la pregunta que a veces uno escucha cuando a alguien le ha pasado algo. Y no sé, quizás nosotros en algún momento la hayamos dicho también. Y decimos, ¿por qué a las personas buenas les pasan esas cosas malas? Pero el Señor, no, como lo hablábamos antes, Él lo había dicho, van a tener aflicción, pero confíen porque yo estoy con ustedes. Yo he vencido al mundo, gloria a Dios. Jesús amaba a Lázaro y lo dejó morir. Jesús amaba a Marta y a María y las dejó pasar por ese momento que pasaron. Él las amaba y de eso no hay duda. Entonces podemos estar ahí, hermanos, seguros de que vamos a pasar momentos difíciles, que aunque nosotros no querramos. Muchos hemos pasado muchos momentos difíciles, pero cuando hablamos de esos momentos difíciles, no estamos hablando de cositas sencillas, hermanos, como de que se nos acabó la harina de hacer las tortillas y entonces me afligí porque no tengo para hacer las tortillas de ese día. O que se me cayó la señal del teléfono y ahora ya no puedo hacer nada. Se fue el internet y ahora sí ya no voy a poder ver Facebook ni las otras redes sociales. No estamos hablando de aflicciones o de tribulaciones o de cositas pequeñas que a veces parece ser que es la gota que derrama el vaso, como decimos. Recuerdo a hermana Mariana, yo cuando su madre se cayó allá en Honduras y ver la aflicción de la hermana porque su mamá se fue y solita allá y caerse de un bus y sin haber nadie cerca que la ayudara con sus rodillas quebradas. La angustia de alguien que está lejos de sus padres y allá les sucede algo, eso es terrible. Porque quisiéramos tener el poder de transportarnos a ese lugar para ayudar a esa persona. Y a veces hablamos con algunas y dicen, de solo eso faltaba. Nos quebrantamos cuando detrás de una cosa viene otra y otra. Pero Dios está ahí. Dios está ahí, amados hermanos. Entonces, cuando hablamos de sufrimientos, podemos hablar del diagnóstico de un médico. Cuando el médico da el diagnóstico de un cáncer incurable. Cuando a veces le han llegado a decir, tiene tanto tiempo de vida. Pero hemos visto la mano de Dios moverse aún así en medio de esos diagnósticos. La muerte de un ser querido. Una muerte que sea como sea duele. No importa quién ni en qué momento, pero la muerte de una persona, de un ser querido, siempre va a doler. La pérdida del empleo, hermanos, cuando tiene deudas que pagar y esas deudas se van acumulando y usted no sabe para dónde correr. Ya sacó todos sus ahorros. El abuso sexual de la persona que se supone que tendría que ser la persona que lo debe cuidar más. Un abuso sexual de alguien que se supone que debe amarle y cuidarle. Quizás no todos hayamos pasado situaciones como esas, pero muchos han experimentado ese dolor. Y quizás en ese momento decían, ¿a dónde estaba Dios cuando a mí me estaba pasando esto?
y no se le encuentra explicación a ese momento. Una crisis matrimonial, cuando el cónyuge llega y le dice: ya no te amo y me quiero divorciar. La traición en el matrimonio. Cosas inesperadas que usted cree que todo está seguro, que todo va a estar bien, pero de repente le golpean. Estamos hablando de esos sufrimientos. Los sufrimientos que llegan de repente, que de aquel que está tranquilo y de repente una llamada, un accidente, un borracho en la carretera, alguien que andaba bebiendo, chocó el carro y lo mató, murió esa persona. Recuerdo yo la historia me comentaba una vez mi abuela. Una sobrina de ella vivía allá en El Salvador, su hijo acá. Le habían hablado por mucho tiempo el evangelio, predicando el evangelio, y nunca había querido venir a los pies de Cristo. Y de repente, un accidente. Y en el accidente fue tan fuerte que ese carro explotó. No había esperanza de vida. Murió y se quemó dentro de ese carro. Lograron sacarlo, pero quedó desfigurado por las llamas de ese carro. Imagínese la noticia de esa madre. Porque a veces pasamos, ¿verdad? No es que no sea difícil, no es que no sea grave, que alguien está enfermo y pensamos en algún momento quizás se va a morir. Y estamos como que preparándonos para eso. Pero un accidente y de repente, eso es duro, es un sufrimiento inexplicable. En que en el momento no hay para dónde ni hay que decir quizás en ese momento, amado hermano. Esos sufrimientos, aunque seamos hijos de Dios y aunque Él nos ame, vamos a pasar por diferentes situaciones en la vida. Y no estamos exentos de ellos, aleluya. Y si marcamos en la Biblia desde el Génesis hasta donde acaba la Biblia, hasta el Apocalipsis, y empezamos a ver y empezamos a marcar todos los nombres, quizás con un marcador, quiénes fueron los que sufrieron, usted va a ver su Biblia marcada de ese color. ¿Cuántos hombres en la palabra del Señor que sufrieron? Tenemos el caso de David. David, aquel hombre que era conforme al corazón de Jehová, dice la Biblia. David tuvo que pasar muchas situaciones difíciles. Antes de ser rey tuvo que huir de un rey malvado que le tenía envidia y que lo quería matar. Tenía que esconderse en las cuevas. Ya era ungido, ya estaba ungido como rey. Vemos a David después siendo rey. Empezaron a venirle las consecuencias por su pecado. Pero eran sufrimientos. Cuando él está huyendo de su hijo Absalón, que quiere ser el rey, y David, por no hacerle daño, prefiere huir y se va huyendo. Y mientras huía, sale a algunos a apedrearlo, a tirarle piedras, a maldecirlo. Y estaba uno de aquellos hombres valientes que peleaban por él y le dice: Señor, déjame ir a matar a ese que te está insultando. Pero David le dice: déjalo, que quizás para esta hora el Señor lo ha guardado o lo ha tenido para que me maldiga, quizás lo merezca. Y David llorando, porque él podía enfrentar a sus enemigos. Él era un hombre que había peleado, había matado desde que era un pastor de ovejas, cuidando las ovejas. Había matado el oso, había matado leones. Y después con una piedra se va y enfrenta a Goliat. David era un hombre valiente porque Jehová estaba con él. Era un hombre valiente. No le tenía miedo al enemigo. Se había enfrentado a aquel gigante en el nombre de Jehová. Podía enfrentar todo lo que se le viniera encima. Con una onda era capaz de matar. Después vemos, cuando leemos en la palabra, David entrenó a sus guerreros con las ondas.
con la onda, con la mano derecha y con la mano izquierda, hermanos. Los que son zurdos, tal vez con la mano izquierda pueden pegar, pero si no, golpean a donde no va. Pero David había entrenado a su ejército con ambas manos con la onda. Y tenía un grupo de valientes que peleaba por él. Los valientes de David. Pero cuando se trata de su hijo, del que amaba, del que había crecido, de su hijo que lo había visto nacer, ese hijo que se viene en contra de él y lo quiere matar, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo va a ser capaz de matar a su propio hijo? Entonces prefiere huir y le dice a sus ejércitos: no quiero que maten a Absalón, no lo maten, aún sabiendo lo que éste le había hecho. Porque así es el Padre, así, sea como fuera el Hijo, lo ama, amén. Entonces David pasó todas esas situaciones, esas y muchas más. Ver la muerte de sus hijos y muchas situaciones. Tenemos a Job. Job era un hombre justo. Él era un hombre rico, hermanos, tenía sus hijos, tenía todo bien. Se levantaba, dice, cada mañana y hacía sacrificios. Y pedía perdón por si acaso le habían fallado sus hijos a Dios. Pero llega un momento allá en el cielo que el Señor está observando todo lo que pasa. Y dice que se presentaron delante de él, ¿verdad?, los hijos de Dios, y entre ellos se presentó Satanás. Y le dice el Señor: ¿no has visto a mi siervo Job cómo es? Íntegro. Y Satanás le dice: pero ¿y así cómo no? Si tú lo tienes cercado de riqueza y todo le va bien, quítale eso y vamos a ver si no te maldice y no te deja. Y el Señor le da permiso a Satanás de que lo haga, pero le dice: no lo toques a él, no le hagas daño. Y usted ya ha leído el libro de Job y ve lo que sucede. Pero Job no sabía lo que había en el cielo. Él no estaba viendo así como nosotros, como le decía ya rato, de lo que ya venía adelante. No, él no sabía nada de que allá en el cielo estaba una reunión. Y después de eso vemos que el Señor le da permiso de tocar su cuerpo y le pone una sarna maligna, que dice que agarraba un tiesto y se rascaba porque no soportaba la picazón, y con ceniza, y puede imaginárselo usted demacrado, desfigurado, sangrando, quizás los mosquitos, las moscas ahí, porque había sangre. Y se preguntaba: pero ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, si usted lee el libro de Job, Job empieza a hacerse una serie de cuestionamientos, pero casi en ninguna tiene una respuesta. Decía: pero ¿cuándo pequé? Y empieza a expresarse y no lograba entender qué era lo que sucedía y por qué le había llegado a eso a él. Había perdido a sus hijos, había perdido sus bienes. Y la mujer que se suponía que tendría que estar a su lado le había dicho: maldice a Dios y ya muérete. Por eso yo les digo siempre a mis hermanas: nuestra boca tiene un gran poder. Nosotras o marcamos para bien a nuestro esposo, o lo marcamos para mal con nuestra lengua. Entonces esta mujer fue una mujer imprudente que quizás le daba asco a su marido, qué sé yo, y le decía: aún así te mantienes fiel a Dios, aún a pesar de todo lo que te está pasando. Y vemos a Job preguntarse por qué. Dios, hermanos, no le va a reprender a usted porque le pregunte. Cuando Jesús llega a donde está Marta y María, Marta sale a su encuentro. Vemos a las dos mujeres hacer la misma, decirle lo mismo a Jesús.
Le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y la otra le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Solo cambia el orden de las palabras, pero fue la misma frase. Y cuando Marta llega, hermanos, por eso le digo, el Señor no se molestó y le dijo: Marta, ¿qué estás diciendo? No me digas eso. ¿Cómo me vas a decir si yo soy Jesús? Jesús da dos respuestas diferentes a estas dos mujeres. A Marta le dice: Señor, ya se acabó todo, mi hermano murió, ya la muerte venció. Pero el Señor le dice: Marta, la muerte no ha vencido. Yo tengo poder sobre la muerte. Gloria al Señor. Él le dice: Lázaro va a resucitar. Y ella le dice: sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en la resurrección de los muertos. Pero el Señor le estaba hablando de ese momento. Le dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ni la muerte tiene poder sobre aquel que nos ha dado la vida. Entonces vemos a Jesús hablarle a Marta con la verdad. La confrontó con la verdad a Marta. Y eso es así. Nuestra vida es temporal, lo que hablábamos al inicio que decía el apóstol Pablo. Los sufrimientos que estamos pasando lo estamos viviendo en un límite de tiempo temporal. Pero de ahí viene lo eterno, donde ahí ya no va a haber esa clase de sufrimiento cuando estemos delante del Señor. Amén. Porque si somos fieles a Él, un día estaremos con Él y reinaremos con Él. Y lo que podamos pasar en esta tierra solo habrá terminado. Hay personas, he oído a veces a personas que dicen: le pedí por tanto tiempo al Señor que sanara a mi madre o a mi padre de esto, pero no lo sanó y murió. Pero después entendí que esa era su sanidad. Porque cuando estemos delante del Señor, cuando nosotros nos vayamos al cielo, este cuerpo mortal va a dejar de existir, ya no vamos a ser mortales. La enfermedad que padecíamos aquí allá en el cielo se acabó. El problema, la situación, eso que no nos dejaba vivir, se habrá terminado. Entonces sí, a veces se escuchan esas frases. Pero luego, hermanos, vemos a María venir. Le dice: Marta, el maestro está y te manda a llamar. Y María sale corriendo, sale llorando al maestro. Y le dice la misma frase: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Se tiró a los pies de Jesús a llorar. Y Jesús, dice la Biblia, al ver a Marta, a María, a esa que amaba, llorando, y los que estaban con ella llorando, hay un versículo, uno de los más pequeños de la Biblia. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque amaba a María, porque le importaba a María, porque la entendía, porque sabía lo que estaba sintiendo, porque además de ser 100% Dios, era 100% hombre y la entendía en su humanidad el dolor que estaba pasando. Entonces podemos saber que Jesús nos entiende cuando estamos llorando, cuando ya no sabemos a dónde ir, cuando ya no hay palabras, cuando se terminó todo y lo único que hay son lágrimas. El Señor entiende, porque Él lloró con María. A Marta le habló con esa verdad de la resurrección, de la eternidad, pero a María la acompañó con sus lágrimas.
Así es, Jesús, quizás la respuesta mía no sea la misma respuesta suya. Quizás sean diferentes las respuestas que el Maestro va a dar. Entonces ahí, cuando vemos a Jesús llorando, podemos entender cómo se relaciona Jesús en medio del sufrimiento del cristiano. Jesús está ahí. Y si los demás quizás no nos entienden, Jesús sí le entiende, hermano, hermana. Porque Él pasó muchas situaciones en esta vida. Jesús, mi Jesús, su Jesús. Quizás nosotros digamos: a mí me han traicionado. Jesús podría decir: a mí también me traicionó uno de mis 12. Me entregó con un beso y se suponía que lo amaba, pero lo traicionó. Quizás le han golpeado con palabras o con golpes físicos, y el Señor le puede decir en este momento: cuando a mí me agarraron aquellos hombres, aquellos soldados, antes de llevarlo a la cruz, lo golpearon, lo avergonzaron, lo escupieron. Entonces no hay cosa que Él no entienda, amado hermano, porque Él lo vivió. Se ha sentido avergonzado al Maestro. Lo crucificaron desnudo en una cruz del Calvario, en la cruz. Al Hijo de Dios. Se ha sentido abandonado al Señor. Lo abandonaron sus discípulos. Cuando parece que no hay nadie cerca para ayudarle, el Señor estuvo así. Aún la Biblia dice que cuando estaba en su agonía, dijo esa frase: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos dicen que el Padre tuvo que dar la espalda a Jesús cuando estaba cargado de pecado. Cuando Jesús tomó sobre Él nuestras cargas, nuestros pecados, toda la maldad de la humanidad, el Padre tuvo que dar la espalda y Jesús se sintió solo en ese momento. Aún en el Getsemaní, orando al Padre, sus lágrimas eran como gotas de sangre según el dolor que Jesús tenía. Él también lo entiende a usted y me entiende a mí, sin importar la aflicción y el dolor, porque Él estuvo ahí pasando toda esa situación. El Padre tuvo el dolor más grande de ver morir a su único hijo. Entonces Él nos entiende. Y mire, hermano, hay ocasiones cuando de repente nuestros niños están chiquitos y no es cierto que a veces se dan un golpe, un rasponcito, y les sale un poquito de sangre y ellos sienten que eso es lo más grande. Y usted solo llega y lo toma y le dice: hijo, te entiendo, pero esto va a pasar. Así es el Señor. Así lo toma usted. No es cierto que a veces cuando usted llora y llora delante de Él en su angustia, siente como el abrazo de Él que le dice: eso que está pasando hoy va a terminar. Tiene un límite de tiempo, es temporal, esa tribulación es momentánea. Apocalipsis 21:4 dice la Biblia: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las lágrimas que ahora estamos sufriendo o que están saliendo por el dolor y el sufrimiento, un día se terminarán. Cuando estemos delante del Señor, Él enjugará esas lágrimas. Él enjugará
enjuga esas lágrimas, pero mientras llega ese momento en el dolor, en la angustia, adore a Dios. Porque cuando estemos delante del Señor adoraremos a Él, pero ya se habrá acabado todo. Pero en esta tierra, mientras estamos aún en medio del dolor, podemos adorarle, y esa alabanza conmueve a Dios. Aleluya. Porque Él lo entiende, amado hermano. Él lo entiende a usted y me entiende a mí. Al final vemos de la historia que Jesús se paró frente a la tumba y le habla a Lázaro. Y dicen los estudiosos, tuvo que decir Lázaro, porque si no dice Lázaro salen todos los muertos de ahí. Y le dice Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió caminando. Salió caminando porque Él tiene el poder aún sobre la muerte. Jesús la venció. Él le habló a Lázaro y Lázaro caminó. Y Lázaro resucitó. Jesús venció a la muerte. Después de que a Jesús lo crucifican, Jesús va a la tumba. Tuvo que estar adentro y vencer a la muerte desde adentro, para que ahora nosotros tengamos la seguridad que si le somos fieles a Él, que si logramos llegar hasta el final de la carrera y coronar la corona de vida que decía el apóstol Pablo, usted va a tener vida eterna con Él. Porque estas tribulaciones, estas aflicciones son momentáneas, para la gloria que viene, para esa gloria que un día tendremos delante de Él. Aleluya, póngase de pie en esta tarde y adore al Rey, porque Él vive, porque Él es grande, porque Él está coronado en poder y en majestad. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque tú nos entiendes y nos entiendes bien, Señor. Gracias porque en todos los momentos difíciles, oh Dios, tú estás en medio de mi aflicción, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza. Ahí está tu mano para consolar. Tú eres el Dios de consolación, Padre de consolación. Oh Cristo, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque el momento difícil, la prueba, la dificultad, al final tiene un propósito, Padre. Pero también sabemos que en medio de esas dificultades, ahí está tu mano poderosa, que ahí está tu mano grande para ayudarnos, y que podemos decirle a ese problema, a esa dificultad: mi Dios es grande. Mi Dios es grande y ese problema es pequeño delante de su grandeza. Oh Señor, te alabamos en esta tarde, te adoramos. Te alabamos porque tú has sido fiel para con nosotros, porque tú estás con nosotros. Bendiga cada vida en esta tarde, Señor. Bendiga, Dios mío, al que llegó a esta iglesia este día, quizás angustiado, quizás poniendo delante de ti la carga, Señor. Esa ansiedad, esa aflicción que ya no puede más. Ayúdale, Jesús, ayúdale, Señor, ayúdale, mi Dios. Ayúdale a sobrepasar esa situación difícil. Padre mío, yo no sé en qué tiempo, porque tu tiempo es perfecto, no es en mi tiempo. No es en el tiempo de mis hermanos, es en el tiempo de Dios donde habrá la respuesta. Aunque parece que a nuestra mente sea tarde,
Oh, tú siempre estás a tiempo, Señor. Tú llegas a tiempo, en el momento justo, en el momento correcto. Cuando te necesitamos, ahí estás tú. Te pido que en esta hora, Señor, ayudes las vidas. Te pido que ayudes, Señor, a los hermanos o a los amigos que nos visitan en esta tarde, Señor. Que si, oh Dios mío, están pasando una necesidad, tú, Dios mío, los ayudes. Porque tú con un propósito los has traído a este lugar. Bendiga su vida, Señor. Si hay una vida en esta tarde que no conoce al Señor, si hay una vida que ha llegado a este lugar y quiere recibir a Jesús como el Salvador de su vida, esta es la hora. El Señor le está llamando. Cristo le ama. Cristo entregó su vida en una cruz para que ahora usted tenga esa oportunidad. Si hay una alma de entre los que nos visitan que quiera recibir a Cristo, este es el momento. El Señor le está llamando. El mundo tiene muchos placeres, pero los placeres también son temporales. Y si un día no recibimos a Jesús, no entregamos su corazón a Él, y viene Cristo, nos morimos, lamentablemente vamos al infierno. Pero si le recibimos a Él y le somos fieles, un día gozaremos y reinaremos con Él. Esta tarde hago la invitación a aquel que quiera recibir a Cristo, aquel que quizás le sirvió en algún tiempo pero se ha alejado y ahora quiere volver a tener ese momento que ha perdido con el Señor, a reconciliarse con Él. Si hay una vida en este lugar, esta es la tarde. Tenemos el hoy, el mañana no lo sabemos. Al divino Señor. Si hay un alma que quiera recibir al Señor, si hay una vida que quiera reconciliarse, que siente que le ha fallado al Señor, esta es la oportunidad. Que te espera tu buen Salvador. Señor, tú conoces la vida de mis hermanos o de mis amigos, Señor, tú los conoces. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tu palabra nunca regresa atrás vacía, Señor. Siempre cumple el propósito con el cual es enviada. Yo te pido que te glorifiques en cada corazón, en cada vida, Señor. Yo te pido que cada día nos ayudes, oh Dios amado. Que nos ayudes, Espíritu Santo. Que nos ayudes a serte fiel, Señor. Ayúdanos cada día a seguir adelante, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia. Señor, si en esta hora, Señora, hay gente necesitada en este lugar, hay gente angustiada, Dios mío, te pido que en el nombre de Jesús tú les ayudes, tú les fortalezcas, que tu mano poderosa, Señor, se extienda a favor de esas vidas. En el nombre de Cristo, mira, Señor, al que está enfermo en esta tarde, pon tu mano en sanidad sobre esos cuerpos, Señor. Pon tu mano poderosa y sánale en el nombre de Jesús. Al que está pasando el momento de crisis, Señor, en el hogar, en el matrimonio, que tu mano poderosa se extienda a favor de ellos en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, Padre eterno, yo no conozco todas las situaciones, pero tú sí las conoces muy bien, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a la iglesia, ayuda en cada necesidad, Dios mío, que tu mano poderosa se extienda, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga cada vida en esta tarde, Señor. Bendiga a cada hermano, cada hermana que vino esta tarde a este lugar, Señor amado. Bendiga, Señor, nuestra vida, Padre.
Pedimos por la vida del pastor, Señor, que lo cubras, que lo bendigas, que lo protejas. Oh, de regreso a este país, bendícelo, cuídalo, Dios. Oh, Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos que no han podido llegar a este culto esta tarde, Señor. Te pedimos por los desanimados, Dios mío, por aquellos que ha llegado el desaliento, Dios mío, ya no hay fuerzas para seguir. Te pido que los levantes, que los fortalezcas, que les den nuevas fuerzas como las del búfalo, que levanten sus alas como el águila y que recobren sus fuerzas en ti, Señor. Te pido misericordia por las vidas, por los amigos, por las almas. Y todo ponemos delante de ti a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre nuestra vida, Señor. Cubra a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a ir a sus hogares. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Dios. En el hueco de tu mano, protégelos, Padre mío. Y te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti el poder, el honor, porque solo a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios, que el Señor me lo bendiga, amado hermano.